Bueno, bienvenidos a todos a un programa nuevo de protesta. Esta vez vamos a trabajar crítica al programa de Gota de Mars. Estoy con Leonardo Agudelo, él es docente del programa de Sociología de la Universidad de Caldas y hace parte de la corporación CIRS. Igualmente, Víctor Patiño, él es sociólogo egresado de la Universidad de Caldas, también sociólogo adscrito a la corporación CIRS. Y mi persona, Marlon Castañeda, estudiante del programa de Sociología. Bueno, la idea es que abordemos con este texto un poco, también digamos que en el marco de lo que se vino realizando hoy, que se anunció con unos días de antelación, que fueron las marchas en contra del gobierno, pues un poco que abordemos también esta de la idea del partido, del programa y de la organización en el marco de lo que ha sido el gobierno Petro, teniendo pues como excusa el texto de la crítica del programa de Gota de Marzo. Para eso, pues, le pediría a Víctor si nos puede hacer pues una introducción al texto. Yo, Marlon, buenas noches. Sí, pues la introducción es un poco sencilla porque la crítica al programa de Gotha es, digamos, escrita por Marx en 1875 con motivo de la fusión entre la Lasallana Asociación General de Trabajadores de Alemania y el marxista Partido Socialdemócrata Obrero de Alemania, para que posteriormente, resultado de esa fusión, saliera el Partido Socialista Obrero Alemán, ¿cierto? Digamos que el texto fue escrito en 1875 y hay que tener en cuenta que fue leído solamente por unos cuantos dirigentes. Fue realmente pues publicado, que lo leyera cualquier persona en 1891. Digamos que eso también expresa, digamos, la intención de esos pocos dirigentes que la leyeron de no difundir, digamos, esas ideas que Marx plasma en este texto en torno a los problemas que vio en este programa para, pues, para el futuro del movimiento obrero alemán, sobre todo, que digamos, se ve torpedeado precisamente por esta crítica y por los elementos que él critica en este programa. Eh, eh, de hecho, uno de los testimonios, digamos, así someramente parafraseado, es que el texto no se difundió porque se pondría en peligro las negociaciones mismas de esa fusión. Y ahí ese es el contexto, digamos, escueto, sencillo para saber a qué se refiere esa crítica y a qué programa se refiere. Bueno, ya mencionaba pues Víctor que el texto es pues el desarrollo básicamente de la crítica, de digamos que la cristalización de un proyecto que se da pues en esto que está abordando Marx. Y digamos que de alguna manera, si bien, eh, digamos, estos programas o estos textos, de alguna manera que se escriben en torno a los partidos, también van enmarcados pues en el desarrollo de un proyecto, eh, siempre tienen de alguna manera ciertas cuestiones que no entran, por lo menos, o que no se observan, por lo menos en términos de la relación del proyecto y la realidad, que es por lo menos lo que uno podría advertir en el caso del gobierno Petro. Digamos que la propuesta de gobierno, una propuesta muy ambiciosa en términos de un programa, pero que de alguna manera en términos de proyecto, digamos que casi que no hay una relación también, digamos, con las condiciones de la realidad colombiana. Entonces, no sé, Leonardo, qué relación puede hacer, digamos, del programa que presenta, por ejemplo, el gobierno Petro, precisamente con la realidad colombiana, y también, digamos, el programa que aborda Marx, precisamente con la realidad de ese momento, también del movimiento obrero y de alguna manera, pues, de la lucha revolucionaria. Con diferencias abismales, no solamente por, por,
digamos, por el plano histórico, el momento histórico, sino también por la capacidad intelectual de leer el momento y las condiciones. Entonces, primero ubiquémonos en la crítica al programa de Gotha, ¿no? Digamos, hay un planteamiento central aquí que señala Marx, y es eso que se presentó en su momento, que hay varios criterios o capítulos que se desarrollan ahí: el carácter del Estado, el tema de la propiedad, el tema de la educación, etcétera. Estaban respondiendo, o la pregunta que él hace, estaban respondiendo realmente a la lectura, a una lectura asentada en la realidad por parte de quienes estaban en ese momento propugnando la dirección del movimiento obrero en Alemania. Es la pregunta que él se hace, porque lo que aparece allí plasmado no responde realmente a una lectura de lo que era la realidad de Alemania y por lo tanto de lo que se estaba o lo que se había configurado en el escenario de la lucha de clases, ¿sí? Es decir, se está en un escenario en donde hay un enfrentamiento entre la burguesía, que ya se ha hecho con el Estado en términos generales después de la restauración borbónica en Francia, y por el otro lado, pues ya ha madurado el proletariado, que de alguna forma ha hecho un trazo histórico en donde empieza a direccionar sus propias luchas con una cierta independencia de la burguesía. Sin embargo, la preocupación de Marx es que muchos de los elementos que aparecen en el programa todavía están contaminados de aspiraciones pequeño burguesas o de aspiraciones burguesas, ¿no? Eh, eh, Parados sobre una serie de supuestos todavía burgueses, todavía producto del liberalismo, como por ejemplo pensar que el Estado es algo libre, que el Estado es libre, ¿sí? Quizás es como el centro de la crítica que él hace en el programa de Gotha. El Estado no es libre, el Estado responde a una condición de clase y por lo tanto expresa una posición de clase, que en este caso es la burguesía, y por lo tanto, si la pretensión del proletariado es realmente un ejercicio revolucionario, transformar todo el sistema de relaciones sociales, pues toca transformar el propio Estado burgués, y no esperar del Estado burgués mayor cosa que simplemente arremeta contra la lucha revolucionaria. Por eso, al final de cuentas, en todo programa que se va a realizar, por lo menos en esta primera etapa teórica y del desarrollo histórico del marxismo, que es el propio Marx, y lo que sería la segunda generación de marxistas, los marxistas revolucionarios, estos programas van a estar orientados con discusiones como esta, básicamente hacia la toma del poder. Hay que tomarse el poder es tomarse el Estado, y una vez yo me tomo el poder, o destruyo las viejas formas del Estado burgués, ¿sí? O voy transformando estas formas del Estado burgués hacia una orientación que de alguna manera pues dé salida a lo que ha sido la propuesta del planteamiento revolucionario por parte del proletariado. Termino allí esta excursión para señalar una cosa. Más allá incluso de la discusión, hay un asunto interesante, es que hay un programa, y es un programa que se orienta desde un cuerpo doctrinal. Entendamos aquí doctrina como un conjunto de principios que vienen de un desarrollo teórico, ¿sí? Porque es que la teoría da, toda teoría da, ¿sí? Toda teoría da para desarrollar principios, y estos principios se convierten en la guía para la comprensión política de la realidad, pero también para la acción política, ¿sí? Doctrina. La doctrina para nada, y esto también hay que aclararlo, la doctrina no es dogmática. Esto es otra cosa. La doctrina puede ser sujeta a la crítica en tanto la crítica demuestre lo equívoco o no de los principios doctrinales. Había una doctrina, por lo tanto hay unos principios, y sobre esos principios se construía un programa que funcionaba más como una plataforma política de largo plazo que orienta la acción revolucionaria. Y esto, pues, con un claro sello de clase. ¿Cuál es la distancia histórica? Y, bueno, salvando, pues, aquí de pronto críticas que no vendrían al caso frente a lo que estamos viendo hoy en Colombia. Primero, el gobierno Petro no está asentado sobre un partido político, ¿sí? No hay un partido político. Colombia Humana no es un partido político, el Pacto Histórico no es un partido político. Entiendo que andan en esa discusión. Difícilmente va a llegar a ser un partido político, pienso yo, porque de entrada no hay una unidad doctrinaria, no hay un componente intelectual sólido, fuerte, que esté haciendo una lectura de la realidad colombiana, o en el momento, pues en Colombia, la realidad en el momento en Colombia, que por lo tanto oriente, por un lado, el pensamiento político y por otro lado, la acción política. No vemos eso. Digamos que la gran conclusión después de casi 2 años de gobierno de Petro es que no hay un norte,
no hay ese conjunto de principios, hay una serie de ideas vagas, difusas, que incluso pues, si uno pensara esto en términos de Marx, si Marx les disuelve a los obreros en ese momento, a lo que iba a ser el Partido Socialista Obrero Alemán, ese programa, pues yo creo que las divagaciones del Pacto Histórico Colombia Humana y de Petro, pues eso sí que se disolvería como azúcar en agua, ¿no? Una cosa totalmente disoluta, falta de consistencia. ¿Qué es esto del país potencia de vida? ¿Esa vaina qué es? ¿Y cómo se corresponde con el desarrollo real de un país? Máxime cuando el mundo hoy está sujeto a una serie de tensiones que obligan a los países que quieran por lo menos sobrevivir con cierta independencia a industrializarse, ¿sí? A desarrollar industria, a desarrollar mercado interno, incluso a desarrollar industria militar, tener cierta autonomía o soberanía militar, porque la seguridad hoy de los estados-nación, así les duele a algunos que hablemos de estados-nación, está en vilo frente a un mundo que se está reorganizando porque el mercado mundial se está reorganizando. Entonces, ese tipo de cosas, como que simplemente lo advertimos, no tienen realmente un asidero, un cuerpo doctrinal, no hay realmente una perspectiva intelectual aquí sólida que diga, esto va para algún lado, cuál es la propuesta realmente de país, cuál es, y una cantidad de contradicciones que realmente no son claras, ¿no? Termino con esto, Marlon. Contradicciones como que Petro toda su vida y su carrera política defendió la Constitución del 91 hasta la campaña presidencial. Recuerden esa escena con Mocus firmando casi que un acta donde él se comprometía a no reformar la Constitución. Y oh, qué maravilla, Petro descubre que la Constitución del 91, que es una constitución neoliberal hasta sus tuétanos, ¿sí? No sirve, entonces ya propone que hay que cambiar la Constitución. Simplemente no hay un norte, no hay un proyecto, y lo que Petro expresa, él como individuo, es esa falta de claridad y de orientación de los sectores políticos que lo apoyan, pero de alguna manera también expresa una falta de orientación de la sociedad misma, que está un tanto desorientada. Creo que hasta la misma derecha en este momento está un tanto confundida, porque el mundo también los está partiendo en dos, ¿sí? Eso pues habrá que mirarlo. Termino allí con la intervención. Bueno, no sé si de pronto Víctor va a agregar algo ahí. Sí, pues para, digamos, reforzar lo que Leo menciona, es que es precisamente esa falta de ese cuerpo doctrinal, ese horizonte, ese programa, demuestra tanto en lo que critica Marx en el texto como o tanto en eso como en lo que vemos en la realidad colombiana actual, de que se nota esa falta de fundamentación en todo lo que se dice. O sea, esa falta de la necesidad de ir realmente a la claridad del tema, ser claro, ir a la raíz de los problemas, ser radical, por lo tanto, porque si no se termina cayendo en la ingenuidad. Eh, se terminan reproduciendo discursos sobre el estado actual de la sociedad y sus condiciones de desigualdad y dominación. O sea, se termina haciendo solamente, digamos, y esto lo mantenemos hablando entre nosotros, y se termina solamente siendo administrador de los bienes del jefe, como por ejemplo es la administración del estado ajeno. Ese Estado no es el Estado de los colombianos que señala Petro en cada vez que habla en sus discursos eh, llenos de excesivo romanticismo e idealismo, sino que es como esa administración del Estado ajeno, como cuando el dueño del negocio viaja y deja a los empleados a cargo. No sé si eso, Leo, si va a hablar. Sí, es que digamos que hay una cosa allí que para que no se quede, es que nosotros somos antipetristas o una cosa de esta. Pero es que es buscar consistencias y no solamente decir como leí esta mañana en el perfil del Facebook de alguien por ahí que milita en una de estas organizaciones, y es que no salgo a marchar porque yo estoy en contra de los que están en contra de la reforma pensional de esta vaina
y si bien el gobierno de Petro cometió algunos errores, hay que apoyarlo. Digamos que el tema no es que nosotros estemos diciendo que la derecha tiene razón, y más faltaba, que de alguna manera uno diga, es que no estamos de acuerdo con la reforma pensional ni la reforma a la salud, ni estas cosas que se han propuesto. La pregunta va es, primero, eh, ¿cuáles son las condiciones sociales sobre las cuales se supone van a sustentarse estas reformas? ¿Sí? Porque son reformas que parecieran seguir estando cimentadas en el modelo económico neoliberal, que no se toca para nada. La gran preocupación, ¿sí? Un Estado que, aún en el gobierno de Petro, mediante reforma tributaria que se va contra los salarios, pretende ejecutar algunas políticas sociales, no contra el capital, ¿sí? No contra el capital. Cuando uno lee ese apartado del Estado, y de cómo Marx le dice a los obreros en el momento en que se escribe el programa de Gotha, es que usted tiene que tener en cuenta que aquí la lucha es contra el capital y lo que representa el Estado frente al capital, ¿sí? No nos podemos andar en sofismas. Ahora, traduzca eso en esta época donde el Estado colombiano, y esto lo dijimos hace varios programas, no tiene activos, porque los activos del Estado fueron vendidos o regalados a precio de gallina flaca hace 30 años, gracias, entre otras, a la Constitución del 91 y las reformas de Gaviria, ¿sí? El Estado a la única cosa que le puede echar mano en los distintos gobiernos es al régimen tributario. Entonces, ¿cómo se sostiene esto si al final de cuentas el modelo económico no se toca en lo fundamental? ¿A costa de quién? ¿Sí? Entonces son preguntas que uno dice, puede que la reforma pensional sea muy bien intencionada y de hecho uno está de acuerdo en principio con lo que se plantea ahí. Bacano que las señoras que tienen 3 hijos y no alcancen a pensionarse porque le van a quedar falta una semana y puedan pensionar. Yo estoy de acuerdo con eso, no más falta, yo estoy de acuerdo, ¿sí? Con eso y estoy de acuerdo con algunos aspectos de la reforma a la salud, pero la pregunta es mucho más de fondo, eso quién y cómo lo asume y de dónde va a salir la plata, porque uno dice es que la plata sale del Estado, pero el Estado ¿de dónde la saca? Y es lo que no se dice, porque no está claro eso, porque no hay un planteamiento claro, porque no hay unos principios claros, porque no hay una apuesta realmente clara de tocar, si estamos hablando en términos del capitalismo, no estamos hablando de socialismo ni comunismo, sino solamente en términos de capitalismo, los elementos más problemáticos del modelo capitalista en Colombia y en este caso en su versión neoliberal colombiana. Y eso es lo que lo lleva a uno a pensar que o no hay un proyecto claro, ¿sí? Y hay una necesidad inmediatista de generar algunos efectos sociales, pero que no está permitiendo crear infraestructura política a largo plazo para el pacto histórico ni Colombia humana, la verdad, ¿sí? Entonces se requiere como un efecto inmediatista, pero que a largo plazo termina complicando mucho más la cosa porque en términos estructurales el modelo no se toca. Entonces, ¿de dónde va a salir la plata? A costa de los trabajadores, al final de cuentas. Y eso es como el ejemplo del tema del alza de los combustibles. No es que hay que desmontar el fondo de estabilización de precios del combustible porque eso favorece a los transportadores. Sí, eso es cierto, ¿sí? Pero la parte de la historia que no se contó era que no se le iba a cargar esto al capital ligado a los transportadores y a las empresas distribuidoras de combustibles y al bolsillo de los colombianos. Las marchas de hoy, las marchas de hoy no es porque la gente esté protestando contra el sistema pensional, ¿sí? La gente de pronto ni idea tiene de eso. Y no estoy hablando de la gente de la burguesía y esto que es lo que señalan un poco los ingenuos en redes, sino gente del común que salió a marchar porque es que siente su bolsillo golpeado por el alza de los combustibles. Cuando el presidente en campaña hace 2 años dijo que había que mantener los precios de la gasolina por el rango de los 8.000 pesos. Y ya vamos a casi 16.000 pesos el precio del galón. Y eso afectó todo. Son las inconsistencias que uno tendrá que ver, que responden a la falta de un norte, de una orientación política, de una doctrina política que defina cuál es el dichoso cambio. Para más, claro, el cambio de la revolución y la supresión del capitalismo. Bueno, no le pidamos tanto a la gente aquí, pero por lo menos que cuando la gente hable de cambio, póngale esa vaina un apellido, ¿sí? Y de una indicación de a dónde va ese dichoso cambio. ¿Cuál es el norte o el sur, como lo quieran decir, del tal cambio? Pero dejemos de hablar de cambio de una manera tan abstracta, porque el cambio como que parece ser más a la derecha que hacia otra cosa, ¿no? Entonces, esto también termina reafirmando nuestra ya vieja tesis de que estamos ante una izquierda neoliberal.
Bueno, yo creo que ya lo mencionaba Leo, una de las cuestiones como más importantes que aparece ahí en la crítica del programa de Gotha es la idea del Estado y sobre todo digamos que el carácter del Estado con la idea de que pareciera que el Estado tiene pues una asepsia, como si fuera limpio, como si no respondiera de alguna manera a ciertos intereses. En ese sentido, pues digamos, los análisis que se hacen en Colombia pareciera ser que van dirigidos precisamente a que el Estado y la democracia se encuentran pues en buen estado de salud, toda vez que de alguna manera cada 4 años se puede cambiar de alguna manera de gobierno. Y digamos, eso es lo que aparece por lo menos en los análisis y eso por lo menos lo trasladan al escenario de hoy. Entonces, pues dicen, es síntoma de buena salud dentro de la democracia que básicamente tanto el gobierno pueda sacar a sus bases a marchar, como que la oposición también saque sus bases a marchar, pero de alguna manera como que no se da cuenta o no se responde precisamente al hecho de que el Estado es una cuestión que responde realmente a los factores de poder dentro del país. Entonces pareciera ser que hay una equiparación dentro de las posibilidades que tiene el gobierno como gobierno con las posibilidades que tiene la derecha, como oposición y aparte como factor real de poder dentro de Colombia. Entonces me gustaría hacer una pregunta sobre todo a la relación que hay del Estado con la democracia, porque me parece que en Colombia se ha asumido de alguna manera el hecho de que la democracia se limita solo a una cuestión de que usted pueda hablar o de que usted de alguna manera pueda manifestarse, pero pues de todos modos en términos reales, en la gobernabilidad, por ejemplo, el gobierno Petro, uno ve que también hay talanqueras, entonces pues uno podría decir pues que la democracia no es solo votar, la democracia es también de alguna manera poder responder con términos de poder a las solicitudes que, por ejemplo, hace la base toda vez que, pues, de alguna manera votó por un gobierno que pretendía, pues, hacer unas reformas. Pues sí, de hecho, yendo de nuevo al texto, pues quiero retomar la cuestión de que Marx habla de la distribución de la tierra y que precisamente la posesión sobre la tierra y que precisamente le hace la crítica a que se criticaba solamente una parte de la burguesía y la otra no. En este momento no recuerdo textualmente cómo lo menciona, pero, por ejemplo, él menciona que el solo hecho de que se hable de la posición de la tierra, se empieza a hablar del monopolio en términos económicos, y si vamos al tema anterior que tratamos en el capítulo pasado, y es que eso conlleva, por lo tanto, a la incidencia del capital, del proceso económico, de ese monopolio, a la monopolización de la política. Y como precisamente si usted no toca esos factores, no toca esos elementos, usted realmente no está tocando nada, usted solamente está maquillando al muñeco. Realmente le está poniendo un moñito rosa para que se vea diferente, pero realmente no le está quitando, no le está transformando o quitando aspectos que usted supuestamente critica. Yendo pues a hablar, por ejemplo, y se hace la constante crítica de, de hablar de, por ejemplo, del medio ambiente y de la incidencia del capitalismo en el medio ambiente, pero de todos modos se busca limpiar, digamos, la existencia humana dentro del capitalismo, creando un capital verde o generando a partir de eso una transformación, una migración del capital basado en petróleo a otro tipo de capital y en la explotación diferente de la tierra, por ejemplo. Pero el problema no es ese, el problema es la posesión sobre la tierra como un medio de producción fundamental. Eh, entonces, me parece fundamental también tener en cuenta eso, o sea, el Estado refleja esas condiciones, el Estado refleja
los intereses de los dueños, de los propietarios de esos medios de producción, y si no se toca y ni siquiera se menciona eso, y es más, si yo estoy más dispuesto a cada ratico, cada vez que yo vea que mis reformas no se están dando, mis, mis diferentes condiciones como gobierno, que por las cuales subí como gobierno, no se están dando, entonces me reúno con la clase alta, me reúno con la oligarquía para tratar de decirles que suavicen su accionar y que me dejen gobernar. Y nunca me reúno con, digamos, con mis representados, el problema es ese, los representados, para que dejen de ser representados y, y empezar a organizar la vaina, empezar a mirar que no es solamente esa colcha de retazos que vemos en el pacto histórico, sino y que no es solamente todo eso que se resume y termina en la suma meramente cuantitativa, aparentemente, de la política, que es reflejada en los votos, sino que realmente se tiene que ir un poco más allá, y empezar a organizar la cosa, empezar a organizar la cosa y empezar, si bien no hay, digamos, mucho realmente en términos organizativos, se puede empezar a hacer. Y yo era uno de los que pensaba en un principio que este gobierno era la oportunidad para hacer eso. Eh, no solamente por parte del gobierno mismo, sino por parte de uno mismo, sino que todavía la cultura de la representatividad está muy arraigada, y eso vemos que ni el gobierno, que es el que tiene la voz y el que tiene la posibilidad de ampliar y de cambiar el chip a partir de no solamente del discurso, sino del accionar, no lo está haciendo. Y yo quisiera agregar algo ahí pues a lo que menciona Víctor, también para preguntarle a Leo. Bueno, de alguna manera lo que uno puede observar en el texto, pues ya lo venimos mencionando, precisamente el carácter del Estado. Pero bueno, digamos que hay que asumir el Estado burgués toda vez que al parecer no aparece por lo menos una propuesta de transformación del Estado burgués. Entonces mi pregunta es, básicamente, en términos de la ciencia, términos de la teoría, en el marco pues de lo que ya venía mencionando del Estado burgués, se habla también de la reforma como una cuestión que puede ser fundamental o necesaria en el sentido de que todavía no aparece por lo menos la propuesta de una revolución o la revolución como un hecho. Entonces mi pregunta es, ¿hasta dónde puede permitir las condiciones del país en este momento y también, digamos, el marco institucional? Ya lo mencionaba Leonardo, la Constitución del 91 y su carácter neoliberal. ¿Hasta dónde puede permitir este Estado, en las condiciones precisamente en las que se encuentra Colombia, avanzar en términos de reformas? Porque algunos sectores, precisamente algunos conocidos, pues nos dicen que es que nosotros criticamos al gobierno, pero que hay que entender también que precisamente eso es lo único que se puede hacer y que hay que aceptar eso único que aparece, pues porque precisamente es lo que se puede construir con las condiciones que tiene el país. Mi pregunta es esa, las condiciones que tiene el país, lo único que permiten es construir, por ejemplo, las posibilidades de cambio que está planteando el gobierno, o de alguna manera con un proyecto diferente, sin pensar en que sea un proyecto revolucionario, puede haber una transformación en términos, digamos, más liberales de las condiciones en las que se encuentra el país. Permítame, Marlon, yo tomo un atrevimiento y voy a leer solamente un párrafo, justamente frente a su pregunta de Marx en la crítica al programa de Gotha. Dice Marx, hasta la democracia vulgar, que ve en la República Democrática el reino milenario, y no tiene la menor idea de que es precisamente bajo esta última forma de estado de la sociedad burguesa donde se va a ventilar definitivamente por la fuerza de las armas la lucha de clases.
hasta ella misma está hoy a 1000 codos de altura sobre esta especie de democratismo que se mueve entre los límites de lo autorizado por la policía y vedado por la lógica. Que por Estado se entiende en realidad la máquina del gobierno o el Estado en cuanto, por efecto de la división de trabajo, forma un organismo propio, separado de la sociedad. Indican ya estas palabras. Entonces, quería señalar eso por lo siguiente. Es que hay un momento donde, y usted habló de la ciencia, si aquí hay una orientación intelectual del pensamiento político y de la acción, alguien tendrá que preguntarse hasta dónde podemos pedirle cosas al Estado, entendiendo las características del Estado y lo que tenemos al frente como Estado. Pero ojo, no solamente entendiendo la estructura burocrática, ¿sí?, y las instituciones y la forma del derecho, sino la correlación de la clase dominante que subyace y sostiene al Estado en este momento. Por eso Marx al Estado le pone un apellido y dice Estado burgués. Entonces, ¿cuáles son las características del Estado burgués en Colombia? No son las mismas, porque no son las mismas, a las características de ese Estado burgués hace 50 o 60 años. Hay un cambio en la burguesía colombiana, hay un cambio en la orientación ideológica, ¿sí? En cuanto a una cosa era pasar de esa burguesía un tanto letargada por la necesidad de crear mercado interno y por lo menos industria de segundo nivel, que seguía siendo una burguesía en la calle a los intereses del imperialismo norteamericano como lo es hoy. Pero había unas condiciones cualitativas un tanto distintas. El tipo de Estado que yo tengo ahí es otro, ¿sí? Es el tipo de Estado que permite a un presidente como Belisario Betancur decirle a las FARC, porque de todos modos hay un sector de la burguesía tradicional que estaba dispuesta incluso hasta permitirle a las FARC que hicieran política abierta en los años 80, sin entregar armas, ¿sí? Pero el Estado neoliberal deja fundada una cosa clara, entre otras, el gobierno de Virgilio Barco y César Gaviria, y es que se puede hablar, se puede dialogar, se puede negociar menos institucionalidad del Estado, menos monopolio legítimo de la violencia, menos a un modelo económico. Entonces, si yo tengo realmente think tanks en la izquierda colombiana, si existe tal cosa, yo no hablo de progresismo porque eso es como dicen los cubanos con Juana y su hermana, la misma mierda, eso es cualquier cosa, ¿sí? Progresismo, eso es una porquería, esa vaina, eso hay que cuestionarlo bastante. Llamemos izquierda a esto. Si hay realmente gente pensando, lo primero que tienen que decir es qué es lo que yo tengo al frente como Estado, cuáles son las características de la burguesía neoliberal y hasta dónde yo puedo pedirle a esa burguesía neoliberal. ¿Qué le puedo yo pedir a la burguesía neoliberal? Digo pedir casi que en la actitud cristiana del penitente que suplica algo, porque en eso se convirtieron en esto que llaman movimientos sociales, casi que unos rituales de súplica, mendigándole al Estado neoliberal, ¿sí?, que les entregue unos mendrugos a cambio de, a cambio no joden en las calles, ¿cierto? En esto se terminó convirtiendo un poco este tema. Y en algún momento el Estado neoliberal, ¿sí?, tendrá incluso la posibilidad o la potestad de decir, ya no le entrego ni siquiera mendrugos, ya no hay limosnas para entregar, ya no hay nada, porque de entrada tampoco ha estado dispuesto a ceder en lo fundamental en términos de lo que se consideran los aspectos esenciales de la sociedad, ¿sí? El modelo neoliberal no se toca. Entonces es como aterrizar un poco del estado de ingenuidad en que estamos y entender que al Estado neoliberal no se le puede pedir, con el Estado neoliberal no se negocia. El Estado neoliberal es un jugador de cartas. En algún momento yo le decía por ahí en alguna ponencia, justamente cuando Santos negociaba, comillas, con los muchachos de la MAN, este movimiento estudiantil en el 2012. El Estado neoliberal es un jugador que de cartas, un jugador de póker, pero juega con las cartas marcadas. Él nunca pierde. Nunca pierde. ¿Sí? Y cuando usted cree que está ganando por algún lado, el Estado neoliberal va a cobrar. Entonces, incluso hablar de reformas frente al Estado neoliberal, que es mucho más duro, ¿sí? Porque el marco de intereses de la burguesía es mucho más brutal aquí, y más en esa coligación con el capital financiero, y agroexportador y exportador, con las multinacionales, es menos propenso a evaluar condiciones del malestar social, por lo menos en términos de, venga, sí, entremos a cambiar o reformular cosas. Yo creo que en parte la falta de una lectura científica que está ausente
es que no hay una caracterización que realmente nos ponga los pies sobre la tierra frente al Estado neoliberal y las características de la burguesía neoliberal que tenemos ahora, que no negocia. Yo siempre le digo a la gente, recuerde las palabras de Humberto de la Calle Lombana, no se negocia lo fundamental, ni institucionalidad, ni modelo económico. Entonces, si eso no se negocia, entonces, ¿qué? ¿Sí? Yo puedo matarme y romperme la cabeza, educación, a la salud, al trabajo, etcétera, pero si la columna vertebral de eso no se modifica, al final las condiciones sociales seguirán iguales o peor, porque de algún lado la plata para sustentar lo que aquí se llamaría beneficios sociales tendrá que salir de algún lado, pero como el Estado neoliberal no va a ceder frente a cargarle esto al capital, se lo terminan cargando a los trabajadores. Entonces, ahí lo que yo pienso, Marlon, es que aquí estamos más ante un debate ideológico en el sentido de Marx, de unas posturas ideológicas como falsa conciencia, de utopismos perversos, de ensoñaciones y deseos pequeño burgueses, muy a la manera de La Salle, de Proudhon, ¿sí? Incluso de Comte, que realmente una postura científica frente a lo que tenemos y hasta dónde podemos ir con el Estado neoliberal, ¿sí? Y una última cosa allí, hay una negación a la lucha de clases. Estamos ante una izquierda antimarxiana, antimarxista, incluyendo aquellas que se dicen marxistas, porque se niega la lucha de clases parece que desapareciera, y por lo tanto no se entiende que el Estado es burgués y que ante todo, así se llame Gustavo Petro, Jorge Robledo, como lo quieran llamar, o Timochenko, el Estado burgués pues está hecho para defender al final de cuentas los intereses de la burguesía, ¿sí? Y no va a ceder en eso, no va a ceder en eso. Creer en la democracia representativa burguesa es seguir creyendo en los cuentos de los hermanos Grimm. Realmente eso es una fantasía, donde al pueblo, comillas, al proletariado, a la clase trabajadora, al campesinado, etcétera, a los estudiantes, se le dan contentillos con ciertos, comillas también, escenarios de participación supuestamente democráticos, pero que en el fondo no resuelven absolutamente nada. ¿Sí? Aquí los muchachos de las universidades ponen contentos cuando mandan a un representante de estos al Congreso a echar un parlazo allá sobre la reforma de educación superior y que es un gran logro. ¿Cuál logro? ¿Sí? ¿Cuál es el logro? Cierro con esto. Petro presentó como un gran logro el tema de la gratuidad de la educación para todo el mundo en la educación pública. Primero, eso ya lo había hecho Santos con Estatuto 1, 2 y 3. Y Duque lo reafirmó incluso en medio del paro del 2021. ¿Sí? Lo que hizo Petro fue garantizar la educación gratuita al estrato 4, 5 y 6. Es decir, que los estratos más pobres, la clase trabajadora que paga impuestos, Marx lo plantea en la crítica al programa de Gotha, cuando se habla de educación popular, gratuita y para todo el mundo, estamos en el capitalismo, los trabajadores más pobres terminamos pagándole la educación a la clase media alta y a la burguesía en las mejores universidades. Una cosa más perversa entonces que vamos a tener un proceso de segregación y segmentación incluso de la calidad de las universidades públicas de élite, a las cuales entrará la élite gratuitamente, y universidades públicas de segunda, tienen menos recursos, usualmente las regionales, donde entrarán los hijos nuestros, los hijos de los trabajadores, pequeña burguesía, bueno, clase media o proletariado semi-ilustrado, ¿sí? Y los pocos trabajadores rasos que puedan meter un muchacho en la universidad. Terminamos los trabajadores pagando la educación a los ricos. Lo dice Marx en la crítica del programa de Gotha. ¿Eso hasta qué punto es un avance? Claro, la burguesía aplaudió la reforma, no se le opusieron. Sí, ¡qué maravilla! No vamos a pagar nuestra educación en las universidades públicas buenas, que bien pocas que son, ¿sí? Ni en las privadas, porque nos la van a pagar estos infelices. Yo, con el perdón de los que se ven beneficiados con eso, me puedo incluir ahí, claro, tengo una hija y que en el futuro tal vez se vea beneficiado por esa vaina, pero realmente eso es totalmente injusto, ¿sí? Con los trabajadores. Y en términos de buscar una especie de justicia social a rajatabla, se legisla con una pretensión de igualdad, propio Marx lo dice, cuando realmente el sistema tiene que legislar sobre la base de la desigualdad. No es posible entonces que por darle educación a todos, terminemos pagando de los trabajadores la educación a los ricos. Son aspiraciones democrático pequeño burguesas. Obviamente no todo el mundo es rico, hay gente de clase media muy golpeada,
que pues, se va a ver beneficiada por el tema de los hijos en la Sí, pero universidad. también en qué carreras. Sí, sí, claro, pero el asunto es que eso no puede ser a rajatabla y no puede presentarse como un gran logro cuando no lo es, porque la gente del común lo resiente, Marlon y Víctor, lo resiente, y eso trae costos políticos muy grandes. Yo me puedo ver beneficiado de decir, ah, bacano Petro, sí, chévere. Ajá, pero en términos políticos a largo plazo, ¿qué expresa eso? Primero, la negación de la lucha de clases, cómo las aspiraciones de la clase obrera terminan incluso favoreciendo en el escenario de la democracia burguesa los intereses de la burguesía. Y segundo, que hay un total eh, aplastamiento a cualquier posibilidad de escenarios reales de resolución, de transformación de la sociedad. Y esto pues nos puede poner en escenarios que la gente en esencia no desea, nadie desea una confrontación, pero a largo plazo se hace inevitable. Entonces es como prolongar con un tanque de oxígeno algo que cada vez se fractura más en la sociedad colombiana, y es el odio de clase. Desgraciadamente eso se da, que lleva a que o los muchachos se vayan por la delincuencia común o que los muchachos se hacen en armas contra el Estado, porque al final de cuentas, por estas vías democrático-burguesas, cada vez la capacidad de hacer algo es más estrecho. No es lo deseable, yo no deseo eso, nadie lo desea, pero en tanto no hagamos una lectura científica, ¿sí?, de esto, el escenario al que nos vemos más desembocados es a ese, ¿sí?, a un escenario de confrontación, ¿sí? Lo ideal para mí es que sea un escenario de polarización. Y yo sé que esto no es popular. Y si algún día me lanzo alguna cosa, que no pienso hacerlo, seguramente me rostrarán este video y dirán, es que usted habló de la polarización y entonces saldrá Petro a decir, estamos en contra de la polarización. No, la polarización es lo más saludable. En el caso venezolano es lo más saludable porque permitió que todo salga, todo brote y que la lucha de clases se pudiera encauzar en un marco político menos violento, sigue siendo violento, pero menos violento que el que estamos viendo en Colombia, ¿sí? Y que aún incluso con todo lo que se pueda cuestionar, la gente trate de resolver esto en la calle, en la movilización popular, en la movilización social, tanto de la derecha como del chavismo, pero también bajo los mecanismos que se establecieron institucionalmente por la Constitución Revolucionaria de Chávez. Pero se sigue y no se niega el escenario de la lucha de clases. Aquí la negamos, seguimos creyendo en un Estado que no está dispuesto a ceder en nada. La izquierda niega la lucha de clases, se convierte casi que en un epígono de la burguesía, por decirlo así, y lo que vemos es un escenario cada vez más violento por los dos extremos de confrontación. Entonces, creo que hay unas lecciones que son importantes de ver en el crítica del programa de Gotha. Sí, pues para seguir con lo que Leo acaba de mencionar, y es precisamente que Marx menciona ahí, es la lucha de clases existente es sustituida por una frase de periodista, el problema social. O sea, cómo precisamente se soslaya o se cubre eh, o se ignora, se deja en un rincón y no se toca el hablar de lucha de clases y no hay alguien que visiblemente, o sea, una persona que tenga visibilidad y que tenga, digamos, o una organización o un partido que tenga la suficiente visibilidad y que hable de algo diferente a vulnerabilidades, víctimas, problemáticas. Entonces, eso conlleva a pedirle peras al olmo, exigirle al Estado que les quite el manto que él mismo les colocó, eh, en donde solamente, como digo Leonardo, da participación. La participación dentro del mismo marco el Estado burgués dentro del marco del gobierno, pero usted tiene que estar hablando de todo menos de lucha de clases, porque eso lo hace ya usted invisible dentro de la lucha en el campo político, tanto hasta dentro de la lucha del microcampo de la izquierda en Colombia. ¿Por qué? Porque usted tiene que hablar es de particularidades y hablar de subjetividades, pero no puede hablar de lucha de clases, porque, o sea, eso es del siglo pasado. Eh, ese tipo de cosas. Eso hay que tenerlo claro. Eh, Uno no le puede pedir
al, el esclavo no le puede pedir al amo que le deje dar rejo prometiéndole que va a producirle más, porque el amo se ha dado cuenta que dándole rejo está funcionando la situación. Entonces, lo importante aquí es eso, o sea, es empezar a generar por medios como este y tratar de, y la idea es lo de la organización desde el conceptos claros. Por eso, digamos, desde un principio estamos hablando de decir las cosas como son y no adornarlas, no llegar como Petro al discurso de la ONU y hablar de bellezas del país y hasta lo habla románticamente del conflicto. O sea, que Macondo está chorreando sangre, una cosa así. Bueno, él con su multiplicidad de metáforas y su fetichismo de 100 años de soledad y sobre todo con ese tipo de frases que realmente lo que hacen es eh, demostrar su pensamiento idealista a partir de un mensaje meramente literario, más literatura que política. Realmente se pierde, por lo tanto, el discurso político real. O sea, él trata de evitar la confrontación y lo ha demostrado, tanto con las clases altas como con las insurgencias, como con los diferentes grupos armados. El problema es ese, y eso genera descontento. Porque recordemos que uno de los papeles fundamentales del Estado es generar seguridad en la población y no se le genera seguridad con ninguno de los dos bandos, pongámoslo en ese sentido. Entonces, lo están desfalcando a uno por un lado con el bolsillo y por el otro hay noticias en donde el gobierno local no es el del Estado, ni siquiera la gobernación y la alcaldía, sino que son las insurgencias, por ejemplo. Entonces, y aún así, eh, sería interesante empezar a discutir sobre y caracterizar sobre qué están pensando y qué están diciendo estas insurgencias y qué tanto son bandas criminales y hasta qué punto se les puede decir disidencias. Eso lo hemos estado hablando nosotros, digamos, fuera de los programas. Entonces, yo sigo diciendo, visiblemente no hay quien hable de algo diferente a lo de la victimización y las vulnerabilidades. Si usted no es parte de esos grupos poblacionales, prácticamente no participa ni siquiera de las ayudas estatales superficiales de recibir dinero mensual, por ejemplo, o de recibir un cupo en la universidad, porque hasta eso se termina peleando, pelea entre miserables. Eh, entonces, y los que lo hablan terminan siendo estigmatizados. Eso es una discusión y eso es algo importante para la discusión. Yo Marlon, quiero agregar antes, algo ahí antes de que Marlon, Leo. Sí, hágale, hágale. es que se me da una idea, Marlon, se me da una idea allí, qué pena. Es que usted Agárrela. la pregunta que hacía ahorita, y Víctor me hizo caer en cuenta, que hasta dónde se puede llegar, ¿sí? Pero entonces la pregunta habría que también que pensarla es, ¿qué es lo más revolucionario que se puede hacer en Colombia? Porque es que aquí también toca caracterizar las condiciones del país. Esto no es la Cuba de los años 50, ni estamos en Nicaragua en el segundo lustro de los años 70, ni es la Venezuela de finales de los años 80, principios de los 90, el Caracazo del 88, y ni tenemos un Chávez, ni esas vainas. Es más, uno habla aquí de Chávez, es como mencionar al diablo. Pero parte del tema es, pues también qué tenemos como sociedad, qué es lo que hay como sociedad colombiana. Esta es una sociedad supremamente derechizada, la sociedad colombiana está derechizada, ¿sí? Y no es de ahora, ni es culpa de Uribe, esta es una sociedad que se formó en el anticomunismo de los años 30, donde hoy, ni la izquierda habla de revolución, o lo que hay es un concepto prostituido de revolución, ¿sí? Porque revolución también puede ser cualquier cosa. Y entonces a cualquier pendejada que se le ocurra al gobierno de turno,
promulgar como algo novedoso, lo tildan de revolucionario, pues eso realmente no toca nada fundamental, ¿sí? Entonces también parte de la pregunta es, en un país derechizado como este, derechizado, un país extremadamente derechizado, tanto desde la derecha hasta la izquierda, porque la izquierda está derechizada, ¿sí? Profundamente institucionalizado también, todo el mundo está institucionalizado aquí en un alto grado. ¿Qué es lo más revolucionario que se puede hacer? ¿Hasta dónde las condiciones lo permiten en cierto momento? Y lo pregunto no porque tenga la respuesta, sino porque hay que advertir que tampoco uno puede esperar que en Colombia las cosas se puedan dar de golpe, porque eso también sería bastante infantil de izquierda, como diría Lenin. Aquí hay que pensar en procesos de largo plazo y pensar qué es lo que yo puedo ir avanzando en ciertos periodos o ciertos momentos bajo ciertas condiciones históricas, ¿no? Pero eso nuevamente requiere, Marlon, que haya una lectura, una conceptualización, una lectura científica de la realidad que se expresa en términos políticos. Yo tengo claro eso, pues yo sé hasta dónde puedo avanzar con una sociedad altamente derechizada, anticomunista, ¿sí? Y señalo el anticomunismo no porque pretenda que el comunismo venga acá y se baje como el reino de los cielos a la tierra, sino porque cualquier cosa que uno diga en este país hoy, incluso viendo las marchas que se dieron, que no fueron poquitas, y a mí que no me vengan a desdeñar estas marchas, que fueron grandes, ¿sí? Hoy, así sea una pendejada como decir, oiga, pues démosle un subsidio de transporte a los muchachos de los colegios de estratos 1 y 2. Eso ya lo tildan a uno de comunista. Eso no es comunismo, eso es simplemente asistencialismo de Estado que se dio y se ha dado en el mundo, en los países incluso más desarrollados. Pero ya aquí lo tildan de comunista. Eso, a eso es lo que yo me refiero. ¿Qué es lo más revolucionario que podemos lograr en ciertos momentos? ¿Y cómo ir avanzando para realmente lograr transformaciones sustanciales en la sociedad colombiana? Pero a eso poniéndole un norte, un horizonte, ¿sí? ¿Cuál es el horizonte que nos propone Petro, que nos propone el Pacto Histórico o Colombia Humana, como se quieran llamar? Póngale a eso un nombre y un apellido, pero dejemos de estar hablando con ambigüedades. Y una diferencia con el Centro Democrático es que ellos a su proyecto sí le ponen un nombre, ¿sí? Eso sí tiene un nombre y un apellido. En un escenario donde la gente quiere certezas, y de esto ya hemos hablado, ¿sí? Yo quiero algo cierto, a mí que me digan hacia dónde es que ustedes están llevando esto, y yo ya miro si usted me convence o no. Pero si yo a la gente le estoy ofreciendo es un sofisma, una cortina de humo, pues la gente no me cree. Y si doy bandazos en términos políticos con las decisiones que tomen, pues menos. Entonces termina la gente apoyando a la derecha. Van a decir, termino con esto, que no, que es que la gente que salió a marchar fueron porque los obligaron los patrones, o son los viejitos de estrato 6, o un poco de ingenuos e incautos, porque ya hasta se vuelven groseros con la gente que sale a marchar por la derecha, que un poco de pobres miserables que están marchando a favor de sus amos. No, hombre, dejemos de estar viendo los errores propios en las virtudes del otro, ¿sí? Creo que aquí hay que hacer un balance y es que aquí no es que se estén cometiendo algunos errores, hay un problema gravísimo que nos va a costar políticamente a todos en este país en las próximas décadas, porque este gobierno, al paso que va a sentenciar durante varios años, ¿sí? Cualquier posibilidad que aún dentro del capitalismo cambie algo. Aquí hay un costo político muy grande que se va a asumir con estos bandazos de lo que está pasando. Ya, eso es lo que quería señalar.